En el bautizo del hijo de la compañera de universidad de mi marido, le oí decirle a ella, le daría al niño toda su herencia. Fingí no saber nada. Me marché en silencio y tomé una decisión que les haría pagar un alto precio. Bajo el deslumbrante resplandor de las arañas de cristal de un restaurante a orillas del Manzanares, las risas y las conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas, creando una ruidosa sinfonía. Yo estaba allí, sosteniendo una copa de vino tinto que se balanceaba, pero me sentía como una extraña en un mundo que no me pertenecía. Hoy era el bautizo del hijo de Ariadna, la antigua compañera de universidad a la que mi marido, Damián, siempre llamaba su alma gemela. Ariadna llevaba un vestido rojo vibrante, acunando a un bebé precioso mientras se movía entre las mesas como la verdadera anfitriona de la velada. Sonreía radiante. Su rostro reflejaba la plenitud de una mujer que acababa de cumplir con su vocación maternal. Y Damián, mi marido, caminaba a su lado, con la mirada fija en el niño con una devoción y un orgullo inusuales. Una luz de paternidad que, en 3 años de matrimonio, nunca le había visto. Me retiré a un rincón discreto cerca del balcón, intentando calmar mi respiración agitada. Los invitados de alrededor me lanzaban miradas fugaces antes de volverse para susurrar entre ellos. Quizás se preguntaban por qué la esposa del director general estaba sola, mientras su marido estaba ocupado atendiendo a la madre y al hijo de otra persona. Tomé un sorbo de vino. El amargor se extendió por mi lengua, pero no podía igualar la amargura que crecía en mi corazón. Aprovechando que la música se volvía más suave, Damián y Ariadna se acercaron aún más. Creían que yo estaba absorta mirando el río, o quizás pensaban que la distancia era suficiente para mantener sus secretos a salvo. Damián se inclinó para susurrarle algo al oído a Ariadna, lo que la hizo reír tontamente. Su mano se posó furtivamente en el brazo de él, un gesto íntimo que superaba los límites de una simple amistad. Y entonces empezaron a hablar en alemán. Vi a Damián sonreír con suficiencia, la misma sonrisa que solía poner cuando cerraba un gran contrato. Él pensaba que yo solo era una rata de biblioteca de las finanzas, una mujer aburrida que solo conocía los números y los informes. El único idioma extranjero que dominaba era el inglés comercial. Él creía que el alemán era su zona segura, el código secreto de ellos dos. La voz grave de Damián resonó. Cada palabra en alemán, nítida y precisa, era como un cuchillo afilado que se clavaba en mi corazón. No te preocupes. El niño es el heredero. Le dejaré todo el patrimonio de los Montenegro. Ariadna lo miró. Sus ojos brillaban con coquetería. Respondió con una voz melosa pero llena de cálculo. Más te vale. No dejes que esa estirada de tu mujer se entere. No quiero que mi hijo salga perdiendo. Damián se rió. Su mano dio una palmadita suave en la espalda del bebé. Su voz llena de cariño. ¿Cómo va a enterarse? Ella no es más que una máquina de hacer dinero andante. Espera a que el niño crezca un poco más y lo arreglaré todo. La copa en mi mano temblaba violentamente. Tuve que usar toda mi fuerza para sujetarla, para no estrellarla contra el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda y se extendió por mis extremidades, dejándome paralizada por un instante. Resulta que, a sus ojos, yo no era más que una herramienta, una simple máquina de hacer dinero. 3 años de matrimonio, de entrega mutua, en los que había dedicado todo mi esfuerzo, mi inteligencia y mis contactos para sacar a flote la empresa familiar desde el borde de la quiebra. Había sacrificado mi juventud, mis aficiones personales para ser una esposa ejemplar, una nuera perfecta. Incluso había estudiado alemán en secreto cada noche, cuando él ya dormía profundamente. Recordé las largas noches, sentada sola bajo la lámpara de mi escritorio, consultando diccionarios, escuchando cintas de conversaciones. Aprendí alemán porque quería ayudarle a traducir documentos técnicos de importación, quería compartir su carga de trabajo, quería darle una sorpresa en nuestro aniversario de bodas. Y ahora, ese mismo idioma se convertía en el medio por el cual escuchaba la sentencia de muerte de mi matrimonio. Los miré, 2 personas sumergidas en una falsa felicidad construida sobre el engaño. Damián seguía sonriendo. La sonrisa de la que una vez estuve perdidamente enamorada ahora me parecía retorcida y repugnante. Estaba planeando arrebatarme todo lo que yo había construido para ofrecérselo a su amante y a su hijo ilegítimo. Respiré hondo, tragándome las lágrimas que amenazaban con brotar. No, no debía llorar. Llorar ahora solo me haría parecer patética y débil ante ellos. Soy Elara, la directora financiera, la que controla el pulso vital de todo el grupo empresarial. No permitiré que nadie pisotee mi dignidad. La copa de vino estaba vacía, pero mi corazón rebosaba de planes y resentimiento. Esbocé una sonrisa tan fría que helaba la sangre. Querían jugar al juego de los idiomas. De acuerdo, les mostraría que el precio de la traición a veces no necesita ser expresado con palabras.
Dejé la copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba. El sonido del cristal contra el metal de la bandeja resonó, seco y definitivo, como la decisión que acababa de formarse en mi mente. El salón de fiestas seguía siendo un bullicio de actividad, con el sonido de los brindis y los deseos de 100 años de felicidad. Las felicitaciones por el nacimiento resonaban con alegría, pero para mí, todo era como una película muda y sin sentido. No me giré para mirar a Damián y Ariadna ni una vez más. Su presencia en ese momento solo ensuciaba mi vista. Salí rápidamente del restaurante. El viento nocturno que soplaba desde el río traía una brisa fresca, pero no podía disipar el calor abrasador de la ira contenida en mi pecho. Fui directamente al aparcamiento. Abrí la puerta y me metí en mi coche. El interior del coche estaba oscuro y silencioso, en completo contraste con el falso bullicio de dentro. Me senté inmóvil como una estatua, con las manos aferradas al volante, la mirada perdida en el vacío. Pasaron 10 minutos, o quizás un siglo, no lo sé. Solo sé que en esos 10 minutos, mi corazón había sufrido una cirugía a corazón abierto sin anestesia, un dolor insoportable seguido de un entumecimiento total. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando la foto de fondo que nos habíamos tomado Damián y yo en nuestro viaje a San Sebastián el año pasado. En la foto, él sonreía radiante, con el brazo rodeando mi cintura con cariño. Al mirarla ahora, solo veía una amarga ironía. Mi dedo se deslizó por la pantalla, frío y decidido. Seleccioné todas las fotos en las que aparecía él, una por una. Pulsé borrar permanentemente. Después de limpiarlo todo, quité la funda del teléfono y usé el clip para extraer la tarjeta SIM. La pequeña tarjeta cayó en la palma de mi mano. Era el número que Damián me había regalado cuando empezamos a salir, un número de pareja con el suyo. La miré una última vez, y luego, con 2 dedos, partí por la mitad el frágil plástico. Un pequeño clic resonó, poniendo fin a toda comunicación, a todo vínculo con el pasado. Pero no me limitaba a marcharme. Soy una directora financiera. Gestiono el riesgo para todo un grupo empresarial, y también sé cómo gestionar el riesgo para mi propia vida. Cogí el teléfono de repuesto de la guantera y marqué un número familiar que me sabía de memoria. Al otro lado, respondieron tras 2 tonos. La voz grave y serena de Fabián, director de la sucursal bancaria, sonó. Diga, Elara, ¿qué pasa para que me llames a estas horas? Respiré hondo. Mi voz se volvió cortante y profesional, desprovista de cualquier emoción personal. Fabián, necesito que me hagas un favor urgente. Activa la cláusula de riesgo de nivel 1 para la cuenta de titularidad conjunta mía y de Damián. Sospecho que hay indicios de desvío ilegal de activos. Fabián dudó un momento, probablemente sorprendido por mi repentina petición. Elara, ¿estás segura? Si activamos esta cláusula, todos los activos serán congelados. Ni siquiera tú podrás sacar dinero. Además, para esto se necesita una orden de pago. Le interrumpí, con voz firme. Ya he firmado la orden y se la envié a tu secretaria la semana pasada. Revisa tu correo electrónico. Quiero que se congele inmediatamente. Cuanto antes mejor. La confianza es buena, pero el control del riesgo es eterno. ¿Recuerdas esa frase mía? Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Luego se escuchó el tecleo de un teclado. Fabián suspiró. De acuerdo. Por los años de amistad que tenemos, lo haré ahora mismo. Pero Elara, sea lo que sea, tómalo con calma. Gracias, Fabián. Colgué. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Damián, ¿quieres usar mi dinero para mantener a tu amante? ¿Para construir un imperio para tu hijo? ¿Ni en tus sueños? Arranqué el coche y salí lentamente del aparcamiento. Cerca de la salida, la luz amarillenta de una farola iluminaba la figura delgada de una mujer de mediana edad que barría la basura con esmero. Llevaba un viejo uniforme de trabajo naranja. Su aspecto era el de una persona trabajadora y sufrida. Detuve el coche y bajé la ventanilla. Señora, la llamé en voz baja. La mujer levantó la cabeza, su rostro curtido por el sol, y el viento mostró sorpresa al ver a una mujer elegante llamándola. Se acercó con timidez. Señora, ¿me llama a mí? Cogí el teléfono móvil, el último modelo caro que Damián me había regalado por mi cumpleaños. El teléfono lleno de sus mensajes engañosos. Se lo pasé por la ventanilla. Esto es para usted, ya no lo uso. La mujer de la limpieza abrió los ojos como platos y agitó las manos. Oh, no. Esto es muy caro. No me atrevo a aceptarlo. Señora, ¿se le ha olvidado o algo? Sonreí la sonrisa más aliviada de toda la noche. No, quería tirarlo, pero sería un desperdicio. Tómelo, véndalo o úselo, como si estuviera tirando la basura de mi vida. Le puse el teléfono en la mano. Sin esperar a que reaccionara, pisé el acelerador. El coche se perdió en la noche,
dejando atrás las luces brillantes de la fiesta, dejando atrás a un marido infiel y a todo un pasado que ya había muerto. Después de mi partida, mi ausencia al principio no preocupó en absoluto a Damián. Seguía absorto en su papel de padre modélico, junto a Ariadna y el bebé. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. La inquietud comenzó a filtrarse cuando me llamó para pedirme la llave de repuesto del coche, pero solo recibió los largos pitidos de la centralita. Damián empezó a buscarme desesperadamente entre la multitud, no por preocupación por mi seguridad, sino por miedo a perder la fachada que protegía su honor frente a sus socios. Un socio de negocios, probablemente afectado por el alcohol, le dio una palmada en el hombro a Damián y dijo en voz alta: «¿Dónde está tu mujer?». Antes cometí un error gramatical en alemán con unos clientes extranjeros y por suerte ella estaba al lado y me corrigió discretamente. Si no, habría hecho el ridículo. «No sabía que tu mujer dominara también el alemán. Pronuncia como una nativa». Aquellas palabras fueron como un rayo que le partió en dos, congelando la sonrisa en los labios de Damián antes de hacerla añicos. «¿Alemán? ¿Ella sabe alemán?», balbuceó Damián, con el rostro pálido como un muerto. Las palabras descaradas de cortejo, los planes sobre la herencia que acababa de susurrarle a Ariadna en ese idioma, resonaron de repente en su mente, explotando como una bomba de relojería. Damián abandonó la fiesta en su apogeo, dejando a Ariadna llamándolo, desconcertada. Salió corriendo hacia el coche como un loco. Nuestra villa estaba sumida en una oscuridad silenciosa. Cuando llegó, no había una cálida luz amarilla proveniente del salón, ni el aroma de la sopa a medio hacer, ni la figura de la mujer que solía planchar diligentemente mientras esperaba a su marido cada noche. El silencio envolvía la casa, un silencio espeluznante, tan frío como si el lugar hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. Damián irrumpió en el dormitorio. Mi ropa seguía en el armario. El tocador todavía estaba lleno de mis cosméticos habituales. Todo parecía normal, pero esa misma normalidad delataba una terrible anormalidad. ¿Me había ido sin llevarme nada, como si nunca hubiera existido? ¿O como si odiara tanto este lugar que no quisiera llevarme ni una mota de polvo? Corrió al despacho, donde solía revisar los libros de contabilidad por la noche. Sobre la enorme mesa de roble, impecablemente limpia, yacía un delgado expediente. Damián encendió temblorosamente la lámpara de escritorio. La luz amarillenta iluminó una hoja de papel en blanco con las palabras «Solicitud de divorcio de mutuo acuerdo», que le saltaron a la vista. Mi firma al final de la página era firme y afilada, con un trazo largo y enérgico, como si cortara todos los lazos de afecto de los últimos 3 años. Pero lo que derrumbó por completo a Damián no fue la solicitud de divorcio, sino el objeto que estaba justo al lado, sujeto por un pisapapeles de cristal. Era un recibo amarillento, con los bordes ligeramente curvados por el tiempo. Lo cogió, sus ojos se abrieron desmesuradamente al leer las palabras impresas. Matrícula. Curso avanzado de alemán. Alumna. Elara Montenegro. Fecha. Hace 3 años. Hace 3 años. Fue cuando la empresa familiar comenzó a expandirse al mercado europeo. Damián se quejaba a diario de la barrera del idioma. Yo me había matriculado en secreto, tragándome las palabras difíciles, las gramáticas complejas, en las noches en que él dormía profundamente. Con el simple deseo de compartir la carga con mi marido, tenía la intención de usarlo como un regalo sorpresa, un apoyo crucial para su carrera. ¿Quién iba a pensar que mi sincero afecto se convertiría en un arma de doble filo, ayudándome a escuchar la oscura verdad del hombre que dormía a mi lado? Damián se derrumbó en el frío suelo, el recibo se le escapó de la mano y aterrizó a los pies de la mesa, como la más amarga de las ironías. El remordimiento tardío comenzó a roer su conciencia, no porque me amara, sino porque se dio cuenta de que la esposa que siempre había despreciado como una rata de biblioteca, en realidad, lo había visto todo desde hacía mucho tiempo. El timbre del teléfono sonó en la habitación vacía, rompiendo el silencio y el miedo que envolvían a Damián. Era mi suegra Leocadia. Damián contestó con manos temblorosas. Antes de que pudiera decir una palabra, al otro lado de la línea estalló un grito estridente. ¿Dónde está Damián? ¿Qué demonios está haciendo tu mujer? Se marcha en medio de la fiesta sin más. Los invitados preguntan y no sé dónde meterme. Esa clase de mujer que no sabe dar hijos y además le gusta montar numeritos. Si no la educas tú, iré yo a enseñarle. Damián no se atrevió a decir la verdad sobre la solicitud de divorcio. Solo balbuceó algunas palabras y luego condujo apresuradamente a la casa familiar. La antigua casa de la familia de mi marido estaba en un callejón tranquilo, con pesados muebles de madera y un persistente aroma a incienso, creando una atmósfera solemne pero también asfixiante. Leocadia estaba sentada en un diván de madera noble, con una taza de té caliente en la mano y una expresión furiosa. Nunca le había caído bien.
desde el primer día que puse un pie en su casa como nuera. A sus ojos, aunque yo tenía estudios y un buen trabajo, provenía de provincias. No estaba a la altura de la nobleza de medio pelo de su familia. Además, mi mayor pecado era que, en 3 años, no le había dado un nieto varón para continuar el linaje. Ella no sabía que la causa de la infertilidad era su hijo, y que era yo quien había soportado en silencio la culpa para proteger la dignidad de mi marido. Mamá, Elara, balbuceó Damián, sudando a mares a pesar del frío. Leocadia golpeó la taza de té contra la mesa. El líquido caliente salpicó por todas partes. ¿Qué le pasa? ¿Quiere armar un escándalo? Te lo digo. La consientes demasiado, y por eso se ha vuelto así. Una nuera que no sabe guardar las apariencias para la familia de su marido no sirve para nada. Mira a Ariadna, es guapa, encantadora y ha dado a luz a un niño. Estoy encantada con ella. Piensa bien lo que haces. No dejes que tu mujer se interponga en el camino de mi nieto. Justo cuando madre e hijo estaban planeando cómo darme una lección, sonó el timbre. Leocadia hizo un gesto con la barbilla a la empleada para que abriera la puerta, murmurando, seguro que se ha dado cuenta de su error y viene a pedir perdón. Le voy a dar una lección que no olvidará. La obligaré a arrodillarse ante los antepasados para que la perdonen. Pero quien entró no fui yo, con la actitud sumisa que ella esperaba. Era un hombre de mediana edad, con un impecable traje negro, un maletín de cuero en la mano, y una expresión seria y profesional. Era el abogado Silas, mi representante legal. Buenas tardes, señora Leocadia. Buenas tardes, señor Damián. El abogado Silas asintió a modo de saludo, pero su mirada era tan afilada como un cuchillo. Soy el abogado que representa a mi clienta, la señora Elara Montenegro. No he venido a disculparme, sino a llevar a cabo los procedimientos legales solicitados por mi clienta. Leocadia se quedó paralizada, mirando al hombre desconocido y luego a su hijo. ¿Un abogado? ¿Para qué ha contratado un abogado? ¿A quién piensa demandar? Damián se quedó petrificado, presintiendo la llegada de una gran tormenta que le hizo temblar las piernas. El abogado Silas no les hizo esperar. Se sentó tranquilamente en la silla de enfrente, colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió. El clic de los cierres resonó en el silencio, tan claro como el disparo que anuncia el comienzo de una guerra sin cuartel. El abogado Silas sacó con calma 3 carpetas de documentos y las colocó ordenadamente sobre la brillante mesa de madera maciza. Cada movimiento era lento y deliberado, pero cargado de un peso inmenso. Esta es la demanda de divorcio unilateral, presentada por mi clienta. Esta es la notificación de admisión a trámite del juzgado de primera instancia. Y lo más importante, empujó la tercera carpeta hacia Leocadia y Damián. Esta es la orden de medidas cautelares urgentes del juzgado. Leocadia entrecerró los ojos y cogió el papel para leerlo, pero los áridos términos legales la marearon. Solo se fijó en la frase en negrita en el centro de la página. Embargo de bienes, gritó, su voz aguda y estridente. ¿Embargo de bienes? ¿Qué significa esto? ¿Qué bienes van a embargar? Mi casa, mi dinero. ¿Qué derecho tiene ella a tocarlo? El abogado Silas se ajustó las gafas. Su voz mantenía un tono grave y estable mientras explicaba cada palabra con claridad. Señora, mi clienta ha proporcionado pruebas suficientes que demuestran que el señor Damián ha estado desviando bienes gananciales durante el matrimonio para fines ilícitos, concretamente para transferirlos a una tercera persona. Para garantizar los derechos legítimos de mi clienta durante el proceso de divorcio, el juzgado ha ordenado la congelación de todas las cuentas bancarias, acciones de la empresa y bienes inmuebles a nombre de ambos o que provengan de la sociedad de gananciales. ¿Se ha vuelto loca?, rugió Damián, con la cara roja de ira y las venas del cuello hinchadas. Se abalanzó para arrebatarle la orden a su madre, sus ojos inyectados en sangre. Mañana la empresa tiene que pagar un pedido de importación importantísimo. Ya hemos pagado el depósito. Si ahora no pagamos el resto, perderemos el depósito y la mercancía no llegará. ¿Con esto quiere matarme? ¿Quiere destruir la empresa? Lo sabía, por supuesto. Como directora financiera, conocía el flujo de caja de la empresa mejor que nadie, incluido Damián. Sabía que mañana era la fecha límite para pagar la carta de crédito al proveedor extranjero. Sabía que si se bloqueaba el flujo de caja, la reputación de la empresa se hundiría y la cadena de producción se paralizaría. Pero eso era exactamente lo que quería. Si él no tenía escrúpulos en usar el dinero ganado con nuestro sudor y lágrimas para mantener a su amante, yo no tendría escrúpulos en cortarle el sustento. Ese es su problema, no el de mi clienta, respondió fríamente el abogado Silas. Mi clienta solo está ejerciendo su legítimo derecho a la autodefensa. Si usted no hubiera desviado los activos para mantener a una amante, nada de esto habría ocurrido. Leocadia, al oír que el dinero estaba bloqueado, se puso pálida.
Para ella, el dinero era su vida, su estatus, su todo. Señaló temblorosamente al abogado. Se atreve. Esa pueblerina. Ha comido en mi casa, ha vivido en mi casa, y ahora se vuelve contra nosotros. Tengo que encontrarla, tengo que despedazarla. Cálmate, mamá, gritó Damián. El pánico empezaba a apoderarse de él. Conocía mi poder en la empresa. Sabía lo que yo controlaba. Se volvió hacia el abogado. Su voz se suavizó, intentando salvar la situación. Señor Silas, por favor dígale a Elara que los problemas de pareja se arreglan en casa. Los negocios son algo serio. No debemos dejar que las emociones personales interfieran. Lo que ella quiera, se lo daré. Dígale que retire la demanda. El abogado Silas sonrió, una sonrisa cortés pero llena de compasión. Lo siento mucho, señor Damián. Mi clienta dice que cuando se pierde la confianza, cualquier acuerdo es inútil. No necesita que usted le dé nada, solo quiere recuperar lo que es suyo. Y quiere que vea esto. El abogado Silas abrió su maletín y sacó otra carpeta gruesa, de tapas negras, que parecía un libro de la muerte. Pasó las páginas y las colocó frente a madre e hijo. No eran documentos legales áridos, sino una lista detallada, minuciosa, hasta el último céntimo, cada fecha, cada concepto de transferencia. Esta es la lista de gastos irregulares del señor Damián durante los últimos 3 años, recopilada por mi clienta a partir de los informes financieros y los extractos bancarios. El abogado Silas comenzó a leer, su voz monótona como una máquina. 15 de abril. Transferencia de 300.000 euros al concesionario de coches. Concepto. Compra de un Mercedes C300. Titular del vehículo. Ariadna Pérez. Leocadia se quedó boquiabierta. La cifra de 300.000 euros la dejó atónita. Ella seguía conduciendo un coche viejo, y su hijo le compraba un coche de lujo a su amante. 20 de junio. Transferencia de 1.200.000 euros. Pago de un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Titular del contrato. Ariadna Pérez. 10 de octubre. Retirada de efectivo de 50.000 euros. Compra de joyas de diamantes en Suárez. Ariadna. 1 de noviembre. Transferencia de 2 millones de euros a un fondo de inversión. Beneficiaria. Ariadna Pérez. Cada cifra leída era como un martillazo en la cabeza de Leocadia. Cogió la lista temblando, sus ojos fijos en las interminables hileras de números. Era una mujer codiciosa, que valoraba el dinero por encima de todo. Había consentido la infidelidad de su hijo porque quería un nieto varón, pensando que solo costaría un poco de dinero para mantenerla. Nunca imaginó que su obediente hijo entregaría toda la fortuna familiar, desangrando el patrimonio para mantener a una extraña. Dios mío, 3,5 millones. En total, más de 3,5 millones de euros, murmuró Leocadia, su voz rota por la pérdida. Estás loco, Damián. ¿Todo el dinero ganado con el sudor de la familia se lo has dado a esa zorra? Pensaba que solo era una aventura pasajera. Damián bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a su madre a los ojos. Había pensado que actuaba con discreción, usando cuentas secundarias y empresas fantasma para transferir el dinero, creyendo que yo nunca me enteraría. Se le olvidó quién era yo. El abogado Silas miró a Damián. Su mirada afilada parecía atravesar su alma. Señor Damián, ¿ha olvidado quién es su esposa? Ella es una de las mejores controladoras de riesgos. Controla el pulso financiero de su empresa. Cada movimiento que usted hace, cada céntimo que transfiere, y para qué, ella lo sabe todo. No hablaba, no porque no lo supiera, sino porque estaba esperando a hoy, a que este tumor reventara, para extirparlo de una vez por todas. Mi clienta me ha dicho, continuó el abogado Silas bajando la voz y enfatizando cada palabra, que una vez lo consideró su marido, y por eso usó sus habilidades para proteger sus activos. Pero cuando usted la consideró una extraña, esas mismas habilidades se convirtieron en el arma más afilada para recuperar la justicia. Este libro es solo la punta del iceberg. Podía imaginar el rostro de Damián en ese momento, gris como la ceniza. No solo temía perder el dinero, sino que temía mi inteligencia y mi profundidad. La esposa que él había considerado dócil y sumisa resultó ser la persona más peligrosa cuando se la acorralaba. Cuando las cifras de las decenas de millones regalados a la amante salieron a la luz, el ambiente en la solemne casa familiar se volvió tan opresivo como una tumba. Damián se sentó aturdido. El sudor le corría a mares, empapando la camisa de marca que yo le había planchado meticulosamente esa misma mañana. El abogado Silas no se detuvo ahí. Pasó lentamente a la última página del expediente, donde había una pequeña nota adhesiva amarilla. La empujó hacia Damián, su voz grave pero con un peso inmenso. Este es el último mensaje de mi clienta. Dice que lea atentamente esta nota antes de decidir si firma o no la demanda de divorcio.
Damián cogió el papel temblando. Sus ojos inyectados en sangre leyeron cada palabra. El contenido era breve pero suficiente para hacerle temblar las piernas. Las irregularidades fiscales en los contratos de importación y la emisión de facturas falsas para desviar fondos de la empresa durante los últimos 3 años. Por consideración al matrimonio. De momento no lo he adjuntado a la denuncia. Damián dejó caer el papel sobre la mesa de madera. El sonido del papel contra la madera fue seco y espeluznante. Se desplomó en la silla, su cuerpo flácido como un montón de barro. Se dio cuenta de que yo no solo controlaba su dinero, sino también su libertad y su reputación. Si ese oscuro expediente llegaba a las autoridades, el precio que pagaría no sería solo la bancarrota, sino años de cárcel en una fría celda. Durante los últimos 3 años como directora financiera, había hecho la vista gorda a sus dudosos gastos de representación, pensando que eran las reglas del juego en los negocios. Pero también fui lo suficientemente prudente como para guardar todas las pruebas, por si algún día el barco se hundía. Nunca pensé en usarlas para hacerle daño, pero cuando él me empujó, sin piedad al abismo, me vi obligada a convertir esas pruebas en mi último escudo protector. ¿Qué te pasa, hijo?, preguntó Leocadia alarmada al ver el rostro pálido de su hijo. ¿Qué ha escrito ahí para que tengas tanto miedo? ¿Te está amenazando? Deja que la llame y la ponga en su sitio. Intentó coger el teléfono de la mesa, pero Damián la detuvo, su voz rota, como el gemido de un animal herido. No llames, mamá. Si llamas, iré a la cárcel. Me tiene cogido, tiene toda la contabilidad B de la empresa, mamá. Al oír las palabras ir a la cárcel, Leocadia sintió como si le hubieran quitado todos los huesos. Se tambaleó, manoteando en el aire antes de caer sobre el diván. Una subida de tensión le enrojeció la cara y su respiración se volvió pesada y dificultosa. Había pasado toda su vida planeando, ahorrando cada céntimo, siempre orgullosa de su brillante hijo director. Ahora, oía que su hijo podría acabar en la cárcel, todo por un capricho con una amante. Damián gritó a la empleada, aterrorizado. El sonido de pasos apresurados, gritos pidiendo una ambulancia, llenaron la tranquila calle de caos. El abogado Silas recogió tranquilamente sus papeles y los guardó en el maletín. Se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo antes de irse: «Esperaré su respuesta mañana por la mañana. Espero que tome una decisión sabia para salvar el poco honor que le queda». A la mañana siguiente, la sede de la empresa familiar de Damián estaba sumida en un caos sin precedentes. A las 7 de la mañana el vestíbulo ya estaba abarrotado. No eran clientes para firmar contratos, sino representantes de proveedores y pequeños accionistas que exigían ver al director general. La noticia de que las cuentas de la empresa habían sido congeladas se había extendido como un incendio forestal, quemando la poca confianza que quedaba entre los socios. Damián apareció con un aspecto lamentable que no podía ocultar, a pesar de llevar un traje caro. Tenía los ojos hundidos y oscuros, la barba sin afeitar y una mirada evasiva y ansiosa. En cuanto lo vieron, la multitud se abalanzó sobre él. Los gritos y las preguntas resonaron. «Señor Damián, ¿por qué el banco ha bloqueado la transferencia de dinero? Nuestra mercancía lleva 3 días en el puerto. Si el dinero no llega, no soltaremos la mercancía. Explíquese. ¿La empresa está a punto de quebrar?» Damián intentó gritar para calmarlos. El sudor le perlaba la frente. «Por favor, cálmense. Es solo un problema técnico del banco. La jefa de contabilidad lo está solucionando. El dinero llegará esta tarde. Lo garantizo con mi honor». «¿Cuánto vale su honor?», gritó un hombre de mediana edad. «Hemos oído que su mujer ha congelado los activos. Aún no ha resuelto sus problemas familiares y quiere resolverlos del mundo». Justo cuando la sala de reuniones era un caos, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Una corriente de aire frío pero autoritaria entró, silenciando a todos. El sonido rítmico y firme de unos tacones sobre el mármol resonó, como el martillo del destino. Entré yo. Hoy no llevaba los suaves y sumisos vestidos de oficina de siempre. Había elegido un traje de chaqueta gris marengo, de corte impecable, que se ajustaba a mi esbelta figura pero desprendía un aire de frialdad y agudeza. Mi largo pelo, normalmente suelto, estaba recogido en un moño alto y pulcro, revelando un rostro cuidadosamente maquillado que ocultaba el cansancio. Caminé con la cabeza alta. Mi mirada barrió la multitud caótica sin detenerse en nadie, ni siquiera en Damián. Damián me vio. Un destello de esperanza brilló en sus ojos, que rápidamente se tornó en ira. Pensó que venía a armar un escándalo, a hacer una escena de celos o a suplicarle que volviera, como cualquier otra mujer débil. Se abalanzó sobre mí, intentando usar su habitual autoridad patriarcal para someterme. «¿Qué haces aquí? Esto es una empresa. Un lugar para tratar asuntos importantes.
no la cocina de tu casa para que entres y salgas cuando quieras. ¿Seguridad? Acompañen a esta señora a la salida. Pero ningún guardia de seguridad se atrevió a acercarse. Se quedaron en un rincón, agachando la cabeza para saludarme. Buenos días, directora Elara. En esta empresa, todos sabían que Damián era la fachada, pero que yo era la que realmente había llevado el timón durante los últimos 3 años. Miré a Damián, mis ojos tranquilos hasta la indiferencia. No hace falta que llames a seguridad, sé encontrar la salida. Y, señor Damián, no he venido aquí como su esposa, sino como directora financiera. Fui directamente a la silla presidencial al final de la mesa de reuniones, donde Damián solía sentarse para darse aires. Coloqué mi maletín de cuero sobre la mesa. El sonido metálico de los cierres al abrirse resonó secamente en el silencio sepulcral. Me volví hacia Damián, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. He venido a presentar mi dimisión, y también a hacerles a los señores accionistas un regalo de despedida muy significativo. Le hice una seña a mi secretaria, que siempre me había sido leal y me respetaba, para que distribuyera los documentos a todos los miembros del Consejo de Administración. No era una carta de dimisión sentimental, ni una sarta de reproches de una esposa traicionada. Era un expediente grueso, encuadernado con esmero, con un título en negrita en la portada. Informe de evaluación de riesgo ético y de capacidad de gestión del director general. Damián se abalanzó para coger una copia, sus manos temblaban al pasar las páginas. En él, no usé ni una sola palabra emocional. Utilicé el lenguaje de los números, de los gráficos, de los modelos de análisis de riesgo más fríos de una directora financiera profesional. Analicé cómo el uso de los fondos de la empresa por parte del CEO para gastos personales, casas, coches, fondos de inversión, para una amante había afectado directamente al índice de liquidez. Señores, dije. Mi voz resonó, clara y firme en la silenciosa sala de reuniones. En la página 5, el gráfico de flujo de caja muestra que en los últimos 6 meses, el 15% del capital circulante ha sido retirado bajo el concepto de gastos de representación y relaciones públicas. Pero en realidad, ese dinero ha ido a parar a cuentas personales no relacionadas con la actividad empresarial. Esto ha provocado que perdamos la capacidad de pagar nuestras deudas a corto plazo, llevando a la empresa al borde de la quiebra técnica. Los accionistas más veteranos, antiguos compañeros de batalla de mi suegro, se pusieron las gafas para leer. Sus rostros se volvieron grises. Habían confiado su dinero a Damián por la reputación de la familia. Ahora se daban cuenta con horror de que su dinero se estaba utilizando para mantener a la amante del director. Un accionista golpeó la mesa y gritó: «Damián, ¿qué significan estas cifras? Explícalo. ¿El 1.200.000 euros para el apartamento era para una nueva oficina o para mantener a una mujerzuela?» Damián se quedó sin palabras. El sudor le corría por el cuello. Intentó balbucear una excusa. «Tíos, señores, escúchenme. Es una inversión a largo plazo. Ella, por un rencor personal, está. Los números no mienten, y tampoco guardan rencor», le interrumpí, con voz gélida. En la página 12, he adjuntado un análisis de riesgo mediático. El hecho de que el CEO esté envuelto en un escándalo ético, abandonando a su esposa por una amante, hará que el valor de la marca de la empresa caiga un 40% en las próximas 24 horas. Si la información se filtra, los inversores y socios nunca aceptarán financiar a un líder sin integridad moral. Miré alrededor de la sala a los ojos de cada persona. Vi miedo, ira y una profunda decepción. Una vez, me había esforzado por proteger la posición de Damián, por ocultar sus errores para que pudiera mantener su prestigio. Pero hoy, con mis propias manos, arrancaría esa brillante fachada para que todos vieran que dentro solo había paja podrida. Declaro que, a partir de este momento, dimito oficialmente como directora financiera. No me hago responsable de ningún riesgo legal o financiero que surja de la mala conducta del señor Damián Montenegro. Cerré el expediente. El sonido del cierre fue como el martillo de un juez dictando sentencia, poniendo fin a mi papel en esta familia y empresa llenas de mentiras. Me di la vuelta y me marché, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Detrás de mí, la sala de reuniones se convirtió en una olla a presión, estallando en discusiones y gritos. Damián gritó mi nombre desesperado. «Elara, quédate, no te vayas. Si te vas, ¿quién va a solucionar este desastre?» Me detuve, pero no me giré. Solo sonreí levemente. «¿Solucionarlo? Ese es tu trabajo. El del hombre que siempre se jactaba de ser el pilar de la familia, el talentoso heredero. Ahora, sin mí para limpiar tus desastres, veamos cómo te las arreglas con el lío que tú mismo has creado». Justo cuando puse la mano en el pomo de la puerta,
Una voz grave y serena sonó desde el final de la mesa. Señora Elara, un momento, por favor. Me giré. Era el señor Cifuentes. Un accionista joven pero con una participación considerable. El señor Cifuentes era un hombre discreto, que rara vez participaba en debates inútiles, pero yo sabía que era el más perspicaz de ese envejecido consejo de administración. Se levantó, se ajustó la chaqueta y me miró con respeto y pesar. Siento mucho oír que dimite, dijo. Su voz tranquila, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Sinceramente, mantengo mis acciones en esta empresa no por confianza en el señor Damián, sino por mi confianza en su capacidad de gestión financiera. Si ha decidido marcharse, creo que también debo reconsiderar la venta de mi participación. Las palabras del señor Cifuentes fueron como un jarro de agua fría para Damián y los demás. Damián se quedó boquiabierto, incrédulo. Siempre había pensado que los accionistas respetaban la autoridad de su padre, el título de heredero. Nunca pensó que su valor a los ojos de los demás fuera tan bajo. Y la esposa que despreciaba era, en realidad, el ancla que mantenía la confianza de los inversores. El señor Cifuentes se acercó a mí y me ofreció una tarjeta de visita. En mi empresa siempre falta alguien con su visión y su temple. Cuando esté lista para volver al mercado, mi puerta siempre estará abierta para usted. ¿Es un talento excepcional? No deje que quienes no saben apreciarla desgasten su valor. Acepté la tarjeta y sonreí levemente. Gracias, señor Cifuentes. Lo pensaré. Salí de la sala de reuniones. El sonido de mis tacones en el silencioso pasillo fue extrañamente gratificante. Detrás de la puerta de madera oí los rugidos de Damián, el sonido de objetos rompiéndose. Estaba perdiendo el control, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Entré en el ascensor y vi cómo se iluminaba el número de la planta baja. Justo al salir del edificio, mi teléfono vibró sin cesar. Una avalancha de notificaciones de noticias económicas apareció en la pantalla. Sospechas de malversación de fondos del CEO del Grupo Montenegro para mantener a un hijo secreto. Las acciones de Montenegro se desploman. El presidente es suspendido temporalmente de sus funciones por el Consejo de Administración tras los rumores de divorcio. Damián era como una bestia herida, dando vueltas en su despacho lleno de humo. Sabía muy bien que su silla de director general se tambaleaba más que nunca. Un soplo de viento más y se derrumbaría. Pero Damián seguía siendo Damián. Un hombre con una confianza excesiva en su supuesta hombría y en la sangre de empresario que corría por sus venas. No estaba dispuesto a esperar su final. Quería jugar una última carta, apostarlo todo para darle la vuelta a la situación. Su única oportunidad, o más bien su último salvavidas, era la licitación para suministrar equipos y soluciones técnicas al Grupo Montoya. Era un proyecto gigantesco que Damián llevaba persiguiendo un año entero. Si ganaba, el enorme flujo de dinero del anticipo desbloquearía inmediatamente sus problemas financieros, salvando su honor y su posición ante el Consejo de Administración. Creía que en el despiadado mundo de los negocios, a la gente solo le importan los beneficios y la eficiencia, y a nadie le importa la vida privada de sus socios. Durante 3 días y 3 noches, Damián se encerró en su despacho, rodeado de cajas de comida fría y ceniceros rebosantes de colillas. Llamó a todas partes, movilizando los contactos que le quedaban, incluso pidiendo préstamos a usureros para engrasar los engranajes y completar su propuesta. Con la barba descuidada, los ojos hundidos y la camisa arrugada, nadie reconocería al elegante y joven empresario de antaño. Mi secretaria me contó que había gritado a sus empleados hasta quedarse ronco por un simple error ortográfico en la presentación. Estaba como un loco, invirtiendo toda su energía y cordura en esa gruesa carpeta de licitación. Murmuraba para sí mismo como si rezara. Solo necesito ganar y todo se acabará. El dinero llegará, todo se arreglará, y esa Elara se arrepentirá de haberme subestimado. Seguía creyendo ingenuamente que el dinero podía comprar el respeto, que podía tapar las manchas morales que él mismo había creado. Se le había olvidado algo fundamental que yo le había dicho muchas veces cuando aún nos queríamos. En los negocios, como en la vida, la confianza va primero, la integridad después, y luego el talento. Pero probablemente esas palabras mías ya se las había llevado el viento, o quizás las consideraba simples teorías de mujer. Esa tarde, Damián salió de su despacho con la carpeta en la mano. Sus ojos ardían con una llama de ambición demoníaca. Pasó por la peluquería, se puso un traje nuevo, se echó un perfume caro para ocultar el olor a tabaco, se miró al espejo, se ajustó el nudo de la corbata y se dijo a sí mismo: «Puedes hacerlo, Damián. Eres un genio. Le demostrarás a todo el mundo quién es el verdadero ganador». El coche negro y reluciente se lanzó a la tarde, llevando la última esperanza de un hombre al borde del abismo. La sala de reuniones del Grupo Montoya estaba en el último piso de un rascacielos, rodeada de cristal, con vistas a toda la bulliciosa ciudad.
El interior, en tonos grises y plateados, desprendía un aire de frialdad y clase. Damián entró, caminando con confianza para estrechar la mano de sus competidores. Su sonrisa de cortesía era una máscara perfecta. Miró su reloj. Justo a las 2 de la tarde, la pesada puerta de madera se abrió. El presidente Montoya, un hombre de más de 60 años con el pelo cano y un aire imponente, entró. Le seguían su asistente y varios miembros del comité de evaluación. Damián se levantó de un salto, inclinándose respetuosamente, mientras soltaba halagos sobre su admiración por el grupo. El presidente Montoya solo asintió levemente. Su aguda mirada recorrió a los presentes y se detuvo en Damián un segundo más de lo habitual. No se sentó de inmediato, sino que se hizo a un lado, haciendo un gesto solemne hacia la puerta, su voz resonante y cálida. Antes de comenzar las presentaciones, me gustaría presentar a una persona especial. Es la asesora de riesgos de alto nivel que he invitado personalmente para evaluar este proyecto. Damián miró hacia la puerta con curiosidad, preguntándose quién podría ser tan importante para que un veterano como el presidente Montoya le mostrara tanto respeto. El sonido rítmico de unos tacones sobre el mármol resonó. Un sonido tan familiar que su corazón dio un vuelco. Y entonces apareció la mujer. No era una extraña. Era yo, Elara. Llevaba un impecable traje de chaqueta blanco, que realzaba mi esbelta pero poderosa figura. Mi pelo negro estaba recogido en un moño elegante, mi rostro apenas maquillado pero irradiando el aura de una mujer de negocios. Entré, mi mirada tranquila pasó por encima de Damián como si fuera un extraño, sin odio, sin tristeza, solo la frialdad del trabajo. Damián se quedó petrificado. La sonrisa se congeló en sus labios y se deformó. Se frotó los ojos, pensando que estaba alucinando por el estrés. Su mujer, la mujer que él pensaba que solo servía para la cocina, y los aburridos números de la contabilidad, ¿cómo podía estar aquí como asesora de alto nivel de uno de los grupos más importantes? Hola a todos, soy Elara. Sonreí y asentí a los presentes antes de sentarme con calma en la silla a la derecha del presidente Montoya, el lugar reservado para la voz más importante de la reunión. El presidente Montoya me dio una palmadita en el hombro y se dirigió a los demás, pero su mirada estaba fija en Damián. Quizás no lo sepan, pero el año pasado fue la señora Elara quien me advirtió discretamente y me ayudó a evitar una estafa monumental de 100 millones de euros de un socio fantasma. Le debo un gran favor, y, lo que es más importante, confío plenamente en su criterio para juzgar a las personas y evaluar los riesgos. Damián intentó mantener la compostura, respiró hondo y forzó una sonrisa. Presidente Montoya, qué sorpresa encontrar a mi mujer aquí. Pero, señor presidente, los asuntos familiares son privados. Creo que en los negocios debemos ser justos y objetivos. La propuesta de mi empresa. No le dejé terminar. Levanté mi mano con un gesto elegante pero firme, interrumpiéndolo. Abrí la carpeta que tenía delante, saqué una hoja con un gráfico de un rojo intenso y la deslicé hacia el centro de la mesa. Mi gesto fue suave, pero en el silencio de la sala tuvo el peso de una sentencia de muerte. Señor Damián, aquí no hay ninguna mujer suya, dije. Mi voz sonó clara pero gélida. Estoy aquí como asesora de riesgos independiente. Y el primer principio de la gestión de riesgos es que los números no mienten. Señalé el gráfico y continué, mirándolo directamente a los ojos. Según el último informe de evaluación de solvencia financiera, el índice de confianza personal del director de la empresa, usted, se encuentra en valores negativos. El flujo de caja de las operaciones comerciales sufre un déficit grave debido a gastos indebidos, y los activos de garantía están en medio de una disputa legal y embargados por el juzgado. Con un perfil de riesgo tan alto, adjudicarle este proyecto a su empresa no sería una inversión, sino un suicidio. Damián se quedó pálido como la cera. Sus manos se aferraban al borde de la mesa para no caerse. Balbuceó, intentando salvar un último resquicio de dignidad. Esto es una venganza personal. Está usando su trabajo para vengarse de mí. Presidente Montoya, mire, me está difamando. Mi empresa funciona con normalidad. El flujo de caja solo está bloqueado temporalmente. El presidente Montoya habló entonces lentamente. Su voz grave llevaba la autoridad de alguien que ha navegado por innumerables tormentas en el mundo de los negocios. Señor Damián, llevo toda mi vida en los negocios. Lo que más valoro no son los beneficios, sino la confianza. Un hombre que es capaz de traicionar a la mujer con la que ha compartido cama y vida, ¿qué garantía me da de que será leal a un socio comercial? Hizo una pausa. Su mirada hacia Damián estaba llena de decepción y desdén. La integridad del líder es el mejor escudo para una empresa. Usted ha roto ese escudo con sus propias manos. Puede retirarse.
La frase puede retirarse, dicha con suavidad pero con crueldad, cerró todas las puertas de esperanza para Damián. 2 guardias de seguridad se acercaron para invitarlo a salir. Damián miró a su alrededor, vio las miradas de lástima y burla de sus competidores y sintió una humillación tan profunda como si lo hubieran desnudado en público. Quería gritar, abalanzarse sobre mí, pero sus piernas pesaban como plomo. Al salir del rascacielos del grupo Montoya, la luz dorada del atardecer me dio directamente en los ojos. El viento soplaba fuerte, despeinándome el pelo y llevándose consigo las preocupaciones de los últimos días. Respiré hondo, saboreando la dulce sensación de libertad y victoria. El teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Una gran suma de dinero acababa de ser transferida a mi cuenta, los honorarios por mi consultoría con el señor Montoya, más una generosa bonificación. Miré la larga fila de números y sonreí. Era el primer dinero limpio que ganaba desde que salí de la sombra de Damián. Era el fruto de mi propio intelecto y valentía. No fui a casa. Conduje hasta un café tranquilo. Tenía una cita importante. Llamé al detective privado que había contratado. Al otro lado de la línea, su voz ronca sonó. «Señora Elara, justo iba a llamarla. Tengo noticias interesantes». «Hable, le escucho», dije con calma. Sobre esa chica, Ariadna, su currículum es perfecto, demasiado perfecto. Estudiante de intercambio en Alemania, buena familia. Pero ya sabe, cuando algo es demasiado perfecto, suele ser falso. He investigado un poco y he encontrado cosas muy interesantes. ¿Qué cosas?, pregunté. Un presentimiento me recorrió. Ni estudió en Alemania ni nada. El título es falso. Antes trabajaba en bares de la zona turística. Luego desapareció y volvió con esa imagen de señorita. Pero lo más importante es esto. El detective bajó la voz. He conseguido muestras de pelo del niño y de su marido. Estoy esperando los resultados del ADN, pero por mi experiencia, prepárese para un gran drama. Parece que usted no es la única víctima. ¿Qué quiere decir? Hay una red profesional, las llaman cazafortunas, especializadas en embarazos de conveniencia. Buscan a millonarios desesperados por un heredero y montan el escenario perfecto. Esta Ariadna huele a profesional. Le enviaré el informe completo y los resultados del ADN en 2 días. Colgué. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de la emoción de un cazador a punto de atrapar a su presa. Detrás del flamante heredero se escondía un lodazal de oscuridad y suciedad. Más tarde, por amigos de la alta sociedad, supe de la humillación que sufrió mi suegra. Esa noche, Leocadia, aferrándose a su vanidad, se puso sus joyas más caras, se sentó frente al tocador, retocándose el pintalabios, convenciéndose de que, a pesar de los problemas de la empresa, tenía a su nieto como escudo, creyendo que en ese círculo de vanidad, tener un heredero lo era todo. Entró en el lujoso salón de un hotel de 5 estrellas, esperando ser el centro de atención. Pero en lugar de eso, el silencio cayó a su paso. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por miradas de lástima, curiosidad y susurros maliciosos. Las damas que solían ser sus amigas la evitaban. Se sintió desnuda en medio de la multitud. Entonces la señora Cifuentes, su eterna rival, se acercó con una sonrisa afilada. «Leocadia, querida, he oído que tienes buenas noticias. Tu nueva nuera es toda una celebridad. Sus fotos íntimas están por todos los grupos privados». Y le mostró el teléfono. En la pantalla, una foto de Ariadna con un camisón transparente, posando sensualmente junto a Damián en el hospital. La imagen era vulgar, muy lejos de la dama de buena familia que Leocadia pregonaba. Los murmullos se convirtieron en un clamor. «¡Dios mío!» Y Leocadia decía que era de buena familia. «Parece una prostituta». Esas palabras derrumbaron el último vestigio de orgullo de Leocadia. Se abalanzó para quitarle el teléfono, gritando: «¡Cállate! Son calumnias. Estás celosa porque mi familia tiene un heredero». «¿Celosa?», se burló la señora Cifuentes. «Prefiero no tener nietos a traer a una cualquiera a mi familia y manchar nuestro apellido. Estás ciega por tu obsesión con tener un heredero, Leocadia. Ya veremos hasta dónde desangra a tu familia esa mujer». Incapaz de soportar la humillación, Leocadia huyó de la fiesta como una loca. Pero en lugar de ir a casa a reprender a su hijo, descargó su furia ciega sobre mí. En su mente estrecha, yo era la causa de toda su desgracia. Su coche de lujo frenó bruscamente frente a mi nueva oficina de consultoría. Leocadia irrumpió, gritando mi nombre. «¿Dónde está Elara? Sal aquí, desagradecida». «Víbora, ¿dónde te escondes?». Salí de mi despacho con calma. Frente a mí, mi elegante suegra de antaño parecía una verdulera, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Se abalanzó sobre mí, apuntándome con el dedo. «Muy bien hecho.
Has hecho que tu marido pierda el proyecto y ahora publicas fotos para difamar a mi familia. Quieres arruinarnos. Mis empleados me miraron con preocupación. Les hice un gesto para que no intervinieran. Me enfrenté a ella, con la espalda recta y la mirada fría. Ella se rió con desdén. Estás celosa, ¿verdad? Como eres estéril y no puedes tener hijos, tienes envidia de Ariadna. Ella sí pudo darle un hijo a Damián. Una mujer seca como tú merece ser abandonada. La palabra estéril fue la gota que colmó el vaso. Durante 3 años, había soportado sus insultos. Había bebido incontables brebajes amargos para proteger la falsa masculinidad de su hijo, pero que se atreviera a usar mi dolor para humillarme delante de mis empleados era demasiado. Me acerqué a ella, mirándola a los ojos. ¿Quién dice que es estéril? Abra bien los ojos y vea quién tiene la culpa en su familia. Fui a mi escritorio, saqué un viejo análisis médico plastificado y se lo lancé sobre la mesa. Este es el resultado del espermograma de su hijo de hace 3 años. Tasa de espermatozoides anormales del 90%. Posibilidad de concepción natural casi nula. El médico lo dejó bien claro. ¿Sabe leer? ¿O prefiere ser ciega para echarme toda la culpa a mí? Leocadia se quedó helada. Cogió el papel con manos temblorosas. Podía no entender los términos médicos, pero la conclusión del médico era inequívoca. Balbuceó. No. No puede ser. Damián es tan sano. Sano. Me reí amargamente. Fueron usted y su hijo quienes me suplicaron que guardara el secreto. Fue usted quien me obligó a tomar medicinas en su lugar, a rezar en todos los templos para ocultar su impotencia. Por lealtad matrimonial, soporté la humillación de ser llamada la mujer estéril. ¿Y ahora se atreve a insultarme aquí? La oficina quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Leocadia, ya no con curiosidad, sino con absoluto desprecio. Retrocedió, sin poder articular palabra. La cruda verdad no solo me reivindicaba, sino que era una bofetada a su fe ciega en su noble linaje. Intentó decir algo, negar la realidad, pero su garganta se cerró. Me acerqué y le susurré con frialdad. ¿Por su vanidad? ¿Por su estatus de pacotilla? Ha destruido la vida de otra mujer. Me obligó a sufrir mientras su propio hijo era el infértil. Ahora recoge lo que ha sembrado. Es la justicia divina. Leocadia me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que la nuera dócil y sumisa había muerto. Frente a ella había una mujer que había superado el dolor, con un corazón de piedra, dispuesta a arrasar con cualquiera que se atreviera a pisotearla. Se levantó a trompicones, pero sus piernas flaquearon y volvió a caer. Mis empleados se apartaron de ella con asco. Le dije a seguridad. Acompañen a la señora a la salida. Esto es una oficina, no un mercado. Si sigue causando problemas, llamen a la policía. 2 guardias la levantaron como si fuera un saco de basura. Ya no tenía fuerzas para resistirse. La arrastraron fuera. La imagen de la orgullosa dama, que había entrado con prepotencia, siendo expulsada como una mendiga, era verdaderamente patética. Finalmente, el sobre que esperaba llegó. Lo abrí con calma. En la última página, el sello rojo del laboratorio y la conclusión en negrita. No existe relación de parentesco. Me eché a reír, un sonido agridulce en la habitación silenciosa. Así que era verdad. Mi instinto de mujer, mi cálculo como gestora de riesgos, nunca fallaron. Damián había tirado por la borda a su esposa, su carrera, su honor y el de su familia, solo para criar al hijo de otro. El detective me había enviado un mensaje. ¿Ha visto los resultados? Le he añadido un regalo en el expediente. Lea bien el historial de la amante. Este culebrón se pone cada vez mejor. Revisé el informe. La verdad sobre Ariadna era escalofriante. No era una chica descarriada. Era una pieza clave en una red de cazafortunas y embarazos de conveniencia. Mujeres jóvenes y hermosas entrenadas para cazar millonarios desesperados por un heredero. Y Damián, con su debilidad por las mujeres y la presión de su madre, había sido la presa perfecta. Lo más impactante fue la identidad del padre biológico. El informe incluía fotos de Ariadna con un hombre musculoso y tatuado, un entrenador personal llamado Gael. Gael era el hombre que Ariadna le había presentado a Damián como su primo del pueblo que trabajaba de chofer. El niño era de ellos dos, una herramienta para extorsionar a Damián. Los extractos bancarios de Ariadna lo confirmaban. Cada vez que Damián le transfería dinero, 5 minutos después, el dinero iba a parar a la cuenta de Gael con conceptos como «para mi amorcito» o «leche para el cachorrito». Damián, el gran empresario, había sido engañado por un par de delincuentes de poca monta. Estaba pagando para criar al hijo y mantener a la mujer de otro hombre. Su estupidez merecía el precio que estaba pagando. Hice 3 copias del informe, una para mí, otra para Leocadia, y la última para Damián, enviada por mensajería urgente a la dirección del apartamento de Ariadna,
donde él se alojaba ahora. Menos de 2 horas después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Damián irrumpió, desaliñado, envejecido. Cayó de rodillas ante mi escritorio. Elara, te lo ruego. Haré lo que quieras. Me equivoqué, 1000 veces me equivoqué. Pero, por favor, el niño es inocente. Tiene solo un mes. ¿Cómo puedes congelar todo? ¿Dejarlo sin nada? Lo miré. Mi corazón era un témpano de hielo. Aún usaba al niño como escudo. Continuó llorando. Tú también eres mujer. Algún día serás madre. Ponte en mi lugar. ¿Cómo puedes ver a un niño pasar hambre? Si me odias, descárgalo conmigo, no con el pequeño. Su hipocresía me daba náuseas. Usaba la moralidad para chantajearme emocionalmente. Pero mi conciencia había sido asesinada por él hacía mucho tiempo. Abrí un cajón, saqué el informe original y se lo arrojé sobre la mesa. Antes de hacerte el padre abnegado, vete a casa y pregunta quién es el verdadero padre de ese niño. Damián me miró confundido. ¿Qué dices? ¿Quién es su padre? Le señalé el informe. Ábrelo. Es mi último regalo para ti, para que despiertes de tu sueño de familia feliz. Míralo bien, especialmente la página con los resultados del ADN. Con manos temblorosas, Damián leyó la conclusión. No existe relación de parentesco. Su cuerpo se convulsionó. ¡No! ¡No puede ser! ¡Es falso! Lo has falsificado para hacerme daño. Me odias y por eso inventas esta locura para separarme de mi hijo. Quería creer que yo era la villana antes que aceptar que él era el mayor idiota del mundo. Sigue leyendo, le dije con una crueldad helada. Mira las páginas siguientes, y luego dime quién miente. Damián pasó las páginas, viendo los extractos bancarios, el dinero fluyendo de su cuenta a la de Ariadna y de ahí a la de Gael. Y la foto final, la prueba definitiva. Ariadna y Gael, abrazados, con el bebé en brazos. ¡Ah! Gritó Damián, un aullido animal de dolor y traición. Destrozó los papeles. Su mundo se vino abajo. No era un hombre poderoso manteniendo a una amante. Era una vaca lechera a la que habían ordeñado hasta la última gota. Había traicionado a la mujer que lo había apoyado para mantener a la familia de otro. ¡Malditos! ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar!, rugió, su rostro desfigurado por el dolor y el odio. Cuando Damián derribó la puerta del apartamento, Ariadna estaba en el dormitorio, haciendo las maletas con sus bolsos de diseño, preparándose para huir con su amante. Al ver a Damián, transformado en un demonio, intentó seguir actuando. Damián, cariño, ¿qué haces aquí a estas horas? Pero Damián, sin mediar palabra, la agarró del pelo y la arrastró al salón. Una bofetada brutal la tiró al sofá. ¡Zorra! Me has engañado. ¿Te atreves a darme el hijo de otro?, gritó, lanzándole los papeles a la cara. Al ver las pruebas, Ariadna supo que la farsa había terminado. Su miedo se convirtió en descaro. Sí, te engañé. ¿Y qué? Mírate, eres un estúpido y un prepotente. Si no fuera por tu dinero, ¿quién querría a un impotente que vive a las faldas de su madre? He usado tu dinero para criar a mi hijo y mantener a mi hombre. Es el precio de tu estupidez. Damián se quedó sin aliento. La dulce amante de ayer era ahora una víbora. Se abalanzaron el uno sobre el otro, destrozando el lujoso salón. Justo en ese momento, Leocadia irrumpió. Ella también había recibido el informe y había corrido hasta allí, esperando que todo fuera un malentendido. Pero la escena que encontró la destrozó. Vio a su hijo, ensangrentado, peleando con la mujer que ella consideraba su nuera ideal. Escuchó a Ariadna admitir que el heredero era un bastardo. ¡Basta ya! ¡Dios mío, qué hemos hecho!, gritó Leocadia, desplomándose. Ariadna la miró desafiante. ¿Ha venido? Mire bien, ese es su nieto. Usted es tan estúpida como su hijo, tan obsesionada con un heredero que ha acabado criando al hijo de otro. Se lo merecen. Las palabras de Ariadna fueron el golpe de gracia. La mente de Leocadia se quebró. Se arrastró por el suelo, cogió un cojín de peluche y lo acunó como si fuera un bebé. Su rostro se relajó en una sonrisa extraña y vacía. Mi nieto, mi heredero, susurró meciéndolo. Duerme, mi niño, duerme. La abuela te cantará una nana. Y empezó a cantar, su voz rota resonando en la habitación destrozada. Damián la miró, petrificado. Mamá, susurró. Pero ella ya no lo oía. Se había refugiado en su propio mundo. Un mundo donde su nieto aún existía. Donde ella seguía siendo una abuela feliz y poderosa. Su locura, por doloroso que fuera, era la única paz que podía encontrar. Las sirenas de la policía y la ambulancia rompieron el silencio. Cuando las autoridades entraron, Ariadna, con instinto de supervivencia, se echó a llorar, acusando a Damián de intento de asesinato. Damián no se defendió. Se quedó inmóvil, mirando a su madre,
Le pusieron las esposas. El sonido metálico selló su destino. Mientras se lo llevaban, vio cómo los sanitarios intentaban ayudar a su madre. Ella se resistía, gritando: «¡No toquéis a mi nieto! ¡Ladrones!». Tuvieron que sedarla y atarla a una camilla. Damián vio a su madre, la mujer de hierro, ahora inmovilizada, balbuceando el nombre de un nieto que nunca existió. El caso de Damián y Ariadna fue un escándalo mediático. El abogado Silas me contó que vio a Damián en prisión. Estaba demacrado, con la cabeza rapada. Lo primero que dijo fue: «Demándala. Ayúdame a demandar a esa zorra. Quiero que devuelva hasta el último céntimo. Quiero que se pudra en la cárcel». Usó las pruebas que yo le di, las pruebas de su propia malversación, para atacar a su examante. No lamentaba haberme traicionado. Lamentaba haber hecho una mala inversión. Con las pruebas irrefutables, Ariadna fue declarada culpable de estafa y condenada a prisión y a devolver todo el dinero. Pero su verdadera tragedia fue otra. Al salir del juzgado sin un céntimo, Gael apareció. Ariadna corrió hacia él, pensando que venía a rescatarla. «Cariño, vámonos». Pero Gael la apartó bruscamente. Le arrebató al bebé. «Me llevo al niño con mi madre. Tú ahora eres una delincuente y una deuda andante. No voy a mantener a una inútil como tú». Ella gritó: «He hecho todo esto por ti, por nuestro hijo». Él la empujó al suelo. «Lo hiciste por tu propia codicia. Una mujer que engaña a su marido, ¿quién puede confiar en ella?». Y se marchó, dejándola sola, sin dinero, sin amor y sin su hijo. Había perdido la apuesta de su vida. Un invierno, esperando en un semáforo, vi a una mujer acurrucada en la acera. Estaba delgada, temblando de frío. Era Ariadna. Miraba hacia arriba, a una pantalla gigante donde se proyectaba una ceremonia de premios, la mujer empresaria del año. Y en la pantalla, con una sonrisa radiante, estaba yo, Elara. Mi voz resonaba desde los altavoces. Solía pensar que el sacrificio era una virtud, pero la vida me enseñó que una mujer debe ser, ante todo, ella misma. No seas la sombra de nadie. Cuando la luz se apaga, la sombra desaparece. Brilla con tu propia luz. Ariadna bajó la cabeza y sus hombros se sacudieron por los sollozos. El semáforo se puso en verde. Arranqué, dejando atrás esa esquina fría y a esa mujer rota. No sentí ni alegría ni pena. Cada uno cosecha lo que siembra. Un año después. Estaba en la sala VIP del aeropuerto. Hoy cumplía un sueño de juventud pospuesto durante mucho tiempo. Ir a Islandia a ver la aurora boreal. Recordé cuando le propuse a Damián hacer ese viaje. Él se negó. ¿Para qué ir a ese sitio frío y caro? Mejor invertir ese dinero. Ahora libre de toda carga, me di cuenta de cuántos años había desperdiciado. Mi billete de avión solo tenía un nombre: Elara Montenegro. Esta soledad sabía a libertad absoluta. Vendí mis acciones en la antigua empresa. Corté lazos con el pasado. Leocadia seguía en un psiquiátrico. Damián pagaba su condena, y de Ariadna nunca más se supo. Eran capítulos oscuros que había arrancado de mi vida para escribir otros nuevos y brillantes. El avión despegó. Cerré los ojos, imaginando el cielo nocturno de Islandia, danzando con luces verdes y púrpuras. El camino por delante no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Había encontrado a la compañera más fiable. Yo misma. La vida es corta. Mujeres, no esperéis a que nadie os traiga la felicidad. No os sacrifiquéis hasta olvidar quiénes sois. Vivid, amad y sed orgullosas, como flores que florecen en pleno invierno. Porque después de la tormenta el cielo no solo tiene sol, a veces también tiene una aurora boreal, reservada para aquellas que se atreven a mirar hacia arriba. Sonreí y me dormí en paz, flotando sobre las nubes, ligera como una pluma volando hacia el sol.